Bueno, pues estamos ya dando inicio a este mensaje del día de Shabbat desde la Congregación Proyecto de Vida acá en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y de nuevo, pues les saludamos a las personas que siguen estos mensajes en nuestro canal de YouTube, Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe, en donde compartimos estos temas para edificar espiritualmente a las personas que pues quieren conocer más de la Escritura, y sobre todo en esta serie que hemos estado compartiendo. Ya este es el mensaje número 12 de la serie que le llamamos Una perspectiva actual de las familias de la Biblia. Soy el pastor Juan González y vamos enseguida a entrar en este tema. Hemos estado hablando de personajes bíblicos que, bueno, fueron un ejemplo y siguen siéndolo en nuestra época. Familias, algunas pues que superaron grandes conflictos, crisis, adversidades, y también personas como nosotros, así como dice la Biblia, ¿verdad?, que tuvieron las mismas debilidades que nosotros, pero tuvieron fe y se sobrepusieron a situaciones complicadas como las que vivimos el día de hoy. Y vamos a hablar hoy de nuevo de las mujeres. Así es de que si están preparados para este mensaje, tomen nota. A las personas que siguen este video, coméntenlo, déjenos opiniones para al final ver qué tal está llegando estos mensajes a las personas que siguen este canal. Así es de que rápidamente voy a presentarles el tema de hoy, que le hemos llamado precisamente Esther, la huérfana que llegó a ser reina. Y esto, bueno, ya de por sí el título nos habla de algo que no sucede comúnmente. La orfandad pues es una situación grave en nuestra sociedad. Hay muchos niños y niñas que quedan sin padres y es una situación muy, muy difícil, pero se pueden lograr muchas cosas porque el que cambia el curso de la vida nuestra es el Señor. Y aunque el inicio de nuestras vidas sea difícil, pero el Señor tiene siempre un propósito. Amén. Así es de que vamos a referirnos a esta mujer, Esther. Es conocida así como la reina Esther, pero no fue una reina siempre. Y vamos a ver este tema que vamos a compartir, esperando pues sea de bendición. Y rápidamente señalar que en la serie que hemos estado compartiendo, el tema pasado, no sé cuántos de ustedes se recordarán, estuvimos hablando de otra mujer llamada Ana, la mujer que conmovió el corazón de Dios, la madre del profeta Samuel. Amén. Y vimos cómo detrás incluso de muchos personajes bíblicos destacados, las mujeres cumplían un papel importante. Socialmente tenían pues el rol principal de ser madres, de ser esposas, pero en ese rol supieron hacer su trabajo. Y bueno, para aquellos que no vieron este tema, les recomendamos que lo vean, sobre Ana. Y rápidamente entrando ya en el tema del día de hoy, quiero comenzar a citar, porque vamos a hacer una referencia acerca de todo el libro de Esther, que es una historia conocida para algunos que conocen la Biblia, para los que no, hoy lo van a conocer. Y rápidamente quiero solo citar dos versículos del capítulo 4 de Esther, que es el verso 13 y 14, que fueron palabras de Mardoqueo a esta mujer llamada Esther. Ahorita vamos a ver quiénes eran estos dos personajes. Y dice la escritura: entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quiero que piensen en esta última frase, que es una interrogante que es la base central de este mensaje. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Una pregunta: ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Y ahí dejamos esto, porque vean aquí en este pasaje, Mardoqueo enfatiza a Esther que no va a escapar aún si forma parte de la casa real, ya era una reina. Le habla de la posibilidad de callar en este tiempo, pero dice: aún así respiro y liberación vendrá de alguna manera para el pueblo judío, porque sabemos que es el pueblo elegido. Y aunque han pasado por adversidad, Dios siempre los ha rescatado y ha usado medios extraordinarios como esta historia que vamos a compartir hoy, una historia de supervivencia.
Y al final, bueno, quién sabe si para esta hora, el tiempo oportuno en que vivía Esther, has llegado a ser reina. Esto es lo que vamos a ver, porque todos los tiempos son algo que Dios controla. Y sabemos que Dios tiene su tiempo para toda ocasión, para todo pueblo, en este caso especialmente para su pueblo, el pueblo judío. Y aquí pongo rápidamente una imagen. Bueno, obviamente no sabemos cuál sería el rostro de esta mujer, pero sabemos que era una mujer judía muy, muy hermosa, que creció obviamente en la orfandad, en situaciones difíciles, pero llegó a ser reina. Y esto es lo que vamos a compartir en esta historia bíblica. La huérfana que llegó a ser o convertirse en una reina. Y vaya que del imperio más poderoso de su tiempo. Y vamos a entrar rápidamente en contexto para que entendamos esta historia, sobre todo para los que no conocen la Biblia o no han leído el libro de Esther. Y nos vamos a trasladar al reino de Persia. Porque el libro de Esther se inicia, si ustedes leen al principio, con la descripción de un gran banquete en la opulenta corte de la ciudad de Susa, donde estaba el palacio del gran emperador persa llamado Asuero. Y este rey, conocido en la historia también con el nombre de Jerjes, que es la forma griega del mismo nombre, el rey Asuero en griego era el rey Jerjes. Y de esto obviamente están los relatos de la historia secular, habla de este rey, de este famoso rey persa. La mayoría de los eruditos establecen que los acontecimientos contenidos en el libro de Esther ocurrieron entre los años 482 y 478 antes de nuestro Mesías. 500 años, 2500 años quizás de nuestro tiempo actual, donde el imperio persa llegó a encumbrarse como el imperio más poderoso sobre toda la tierra. Era el imperio más poderoso del mundo, hace 2500 años. Y en ese contexto de la historia aparece la historia de este libro, el libro de Esther. Como ya dije, es una historia de supervivencia, una historia donde la mano de Dios estuvo obrando para proteger a su pueblo. Y vamos rápidamente a leer capítulo 2 de Esther, del 5 al 7, para que veamos cómo fue el origen de esta mujer llamada Esther. Y dice la escritura, pues bien, en el castillo de Susa había un judío llamado Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Quis, un benjaminita, o sea, de la tribu de Benjamín, que estuvo entre las personas que fueron deportadas de Jerusalén con el rey Jeconías de Judá, a quien el rey Nabucodonosor de Babilonia se llevó al destierro. Mardoqueo era el tutor de su prima Hadashá. Fíjense, este es el nombre hebreo de Esther. Y aquí mismo menciona, es decir, Esther, ya que se había quedado huérfana. La joven era muy atractiva y tenía bonita figura. Al morir sus padres, Mardoqueo la había adoptado como hija. Entonces aquí tenemos la historia de una familia judía, que como ya sabemos en la historia sagrada, el pueblo judío por su desobediencia, la casa de Judá, las dos tribus del sur, fueron deportadas a Babilonia, ¿verdad? Y sabemos que después de estar en Babilonia vinieron los persas a dominar a los babilonios y también estos se llevaron cautivos a muchos judíos. Y estamos ubicándonos en Susa, que es la capital del reino persa. Había un castillo y ahí había un judío llamado Mardoqueo, ¿verdad? Un benjaminita de la tribu de Benjamín, que había sido llevado en este destierro y ahora él y su prima, a quien él adoptó, puesto que era una joven huérfana, ¿verdad? Aquí menciona, murieron sus padres. Entonces, esta bella mujer judía vivía bajo el amparo de su tutor, su primo, un hombre ya mayor llamado Mardoqueo. Ahora vean sobre esto del origen de Esther. Esther, para aquellos que no sabían, es el nombre con el que más conocemos a esta mujer en la Biblia. Es un nombre persa que significa estrella. Y era una joven judía huérfana, ya lo vimos. No sabemos mucho de sus padres, salvo que pusieron a su hija el nombre de Hadashá, como en hebreo se llama al mirto. ¿Y qué es el mirto? Es un hermoso arbusto de delicadas flores blancas. Se da en Israel el mirto, y ese es el significado, Hadashá.
Al morir ellos, el primo de la muchacha llamado Mardoqueo, en hebreo es Mordejai, Mordejai en hebreo, que era ya mucho mayor que ella, se compadece de esta chica y la lleva a vivir con él, la adopta, y desde entonces la creó como su propia hija. Así es de que ahí tenemos esta historia, una historia de orfandad de una mujer pobre en un país extranjero y con un tío, bueno, pues que la adopta, ¿verdad? Obviamente la cría como hija propia y así fue el origen de esta humilde judía llamada Esther. Y ahí tenemos una imagen, ¿no? Seguramente de lo que sería la convivencia de esta joven con su tío, su papá, su tutor, quien la recoge después de quedar huérfana. Ahora, hablando de Esther y de Mardoqueo, que son los nombres con los que los conocemos mejor en la Biblia, ambos vivían pues como exiliados en Susa, la capital de Persia, donde seguramente, por ser judíos, eran despreciados por seguir la religión y la ley judía, porque hay que entender que los judíos, donde quiera que llegaban, hasta el día de hoy, son despreciados por sus costumbres, porque obviamente al guardar la Torá, la ley de Dios, pues viven muy en contra de la corriente, de las costumbres, de los hábitos, de las creencias de la gran mayoría de las naciones donde pues se sigue el paganismo, no se sirve a Dios. Así es que Mardoqueo trabajaba de funcionario en el castillo de Susa, era un servidor público, había llegado a esta posición y en cuya puerta solía sentarse junto con otros servidores del rey. Y Esther pues cuidaba de su primo y atendía la casa, probablemente situada tal vez en la zona más humilde de la ciudad al otro lado del río. Entonces una familia pobre, exiliada en un país extraño, en donde eran obviamente criticados, rechazados por sus creencias, ¿verdad? Que en aquel tiempo, obviamente, como el día de hoy, pues no las entendían. La gente que no conoce a Dios ve a estas personas como religiosas, no entiende por qué practican o creen o hacen lo que creen y obviamente pues sufrían como muchos judíos lo han hecho a lo largo de la historia. Ahora, una cosa destacable de Esther era su belleza. Mientras veía crecer a Esther, Mardoqueo se llenaba de orgullo por un hecho innegable. Esther se estaba convirtiendo en toda una mujer. Probablemente la recogió siendo una niña y al crecer, bueno, la Biblia dice que la joven era de bonita figura y hermosa apariencia. Tal como indica la Biblia, la belleza no lo es todo. Si la persona no cultiva cualidades como la sabiduría y la humildad, será fácil que se vuelva presumida y orgullosa. Y esto nos dice el libro de Proverbios. Proverbios habla mucho, ¿no? De la belleza, de la apariencia física, que si no va acompañada de humildad, de sabiduría y de otros atributos, pues al final resulta algo vano. Pero esta mujer tenía belleza y vamos a ver que también poseía sabiduría y prudencia porque era una mujer cultivada en la fe del pueblo hebreo. Después de esta historia, bueno, hay que entrar también para mencionar a otro personaje. Y aquí vamos a hablar de un escándalo real, de estos que el día de hoy a la prensa y todo esto les gusta, ¿no? La farándula, de los escándalos de la gente que está en el poder. Un escándalo real. Cierto día una noticia se extendió como la pólvora por toda la ciudad de Susa. Escándalo en la familia real, en la familia del rey. Imagínense, salió en los periódicos, ¿verdad? Escándalo en la familia del rey. Porque en el transcurso de un gran banquete, lo cual se solía hacer mucho en el palacio, en el que los nobles disfrutaban del vino y ricos manjares, y no por un día, por días. El rey Asuero, el rey persa, mandó llamar a su hermosa reina llamada Basti, que estaba con las mujeres en una fiesta aparte, pero ella se negó a comparecer y presentarse porque en aquel tiempo, ya estando todos ebrios, la mujer no quiso estar enfrente como entretenimiento ante una comitiva de hombres ebrios. Alguien hay que entender por qué la mujer no quiso ir. Bueno, la razón era esa. El rey la mandó llamar para presumirla ante sus invitados, todos ebrios. Ya se han de imaginar. Esta mujer dijo, yo no quiero ir para hacer un escaparate, un entretenimiento ante tantos hombres ebrios.
y se negó y no quiso ir. Pero al desacatar la orden del rey, obviamente esto se convirtió en un escándalo. Porque el edicto real, vean, según la negativa de la reina Vasti de obedecer un llamado directo del rey en una época en la que se esperaba que las mujeres fueran sumisas y en las que el emperador tenía poder absoluto, su desobediencia resulta algo sorprendente, era una gran ofensa. Los hombres en el banquete dedujeron que la rebeldía de la reina inspiraría la independencia de las mujeres del reino, por lo que presionaron al rey para que castigara a la reina. Porque dijeron, si esto obedece en la casa del rey, imagínense lo que va a pasar en el resto de las familias y las mujeres se dan cuenta de esto. ¿Cómo la ven? Pero vean, este era el contexto de aquella época y vamos a ver lo que pasó. Miren, la reina Vasti, como castigo, fue destituida. El rey, furioso por esta intolerable humillación, preguntó a sus consejeros qué castigo imponerle. Finalmente decidió destituirla de su cargo y nombrar una nueva reina. Sus servidores salieron en busca de las jóvenes vírgenes más bellas de todo el reino, de entre las cuales el monarca elegiría su nueva esposa. Y esto está en el capítulo 1, inicio del capítulo 2 del libro de Esther. Esta fue la historia de lo que pasó con la reina Vasti, fue destituida. Ahora, fue allí esta experiencia la que dio lugar a un cambio radical en la vida de Esther. Si no hubiera pasado esto de que Vasti se hubiera revelado, Esther no hubiera estado en la historia bíblica. No hubiera figurado, hubiera quedado en la historia simplemente como una mujer judía viviendo en un país extranjero. Por eso las cosas no se dan de forma casual, así lo entendemos. Dios tiene el control de los tiempos, las oportunidades, las ocasiones, para moverse de acuerdo a un propósito. Nada es casual. Aún las tragedias, aún los escándalos, aún las situaciones que no comprendemos de momento, todas tienen un propósito. Y aquí vemos cómo fue el inicio de esta historia. Leyendo el capítulo 2 de Esther, del 8 al 9, dice: cuando se dio a conocer la orden del rey y su decreto, llevaron a muchas jóvenes al castillo de Susa y las pusieron bajo el cuidado de Hegai, el guardián de las mujeres. A Esther también la llevaron a la casa del rey y quedó bajo el cuidado de Hegai. La joven le agradó a Hegai y se ganó su favor. Él se encargó enseguida de que recibiera sus tratamientos de belleza y una dieta especial. También le dio 7 de las mejores sirvientas de la casa del rey. Luego la trasladó a ella y a sus sirvientas al mejor lugar de la casa de las mujeres. Entonces Esther, junto con otras mujeres jóvenes, vírgenes del imperio, fueron llevadas para prepararse y presentarse ante el rey, el cual elegiría dentro de todas ellas a la que sería su reina, su esposa, la sustituta de la reina Vasti. Hagan de cuenta que esto fue como una convocatoria de un concurso de belleza. Literalmente, llevaron mujeres hermosas, las prepararon para un gran evento donde la corona sería convertirse en reina. Y ahí estuvo Esther. Pero vean cómo dice que ella halló gracia de inmediatamente con el personaje que cuidaría de estas mujeres. Le agradó y se ganó su favor, le halló gracia y por lo tanto dice, le dio de lo mejor, hasta sirvientas le dio. El mejor cuidado, el mejor tratamiento, el mejor lugar. Y desde ahí ya el Señor estaba obrando. ¿Quién iba a decir que una mujer extranjera podía ser parte de este concurso, por así decirlo? Pues ahí tenemos a Esther, una mujer judía y además huérfana. Entonces Esther es llevada al palacio real. En cuanto los servidores de Asuero vieron a la belleza de Esther, decidieron llevársela al palacio real y de un día para otro Esther se encontró en un mundo nuevo y desconocido junto con un grupo de jóvenes traídas de todos los rincones del imperio. Ahora estaba viviendo en el palacio.
Y todas estaban al cuidado de un oficial de la corte, quien se encargaba de que durante un año, vean, un año, recibieran un elaborado tratamiento de belleza. Y la pregunta es, ¿qué efecto tuvieron en ellas tantas atenciones? Era muy fácil para una joven que venía de una vida muy austera, llegar al palacio y verse rodeada de todo lo que necesitaba. Imagínense, era muy fácil que se le subiera, como dicen, el humo a la cabeza. Sin embargo, vamos a ver qué pasó con Esther, si ella perdió el piso, porque ahora ya estaba en un lugar preponderante. Vamos a ver si esto iba a contrarrestar sus valores, sus principios con los cuales fue criada como una mujer judía. Sin embargo, destaca lo que ya mencionábamos, la gracia de Esther. Hegai se había quedado tan impresionado con Esther que la trataba con especial bondad. Y hasta le concedió 7 sirvientas y el lugar principal en la casa de las mujeres. El relato indica que Esther continuamente se granjeaba favor a los ojos de todos los que la veían. Y esto dice Esther 2:9. Era una mujer agraciada, además de bella, algo especial tenía. Y ese algo especial, ¿qué sería? Pues la presencia de Dios en su vida. Y esto era lo que hacía la diferencia. Más que una cara bonita, era una mujer agraciada por Dios. Y esto le dio un lugar como José en su momento, se recuerdan, en el palacio, a donde quiera que llegaba, la Biblia dice, y el Señor estaba con José. Y lo mismo pasó con esta mujer judía. Y la pregunta es, ¿por qué causaba tan buena impresión? ¿Por su belleza sin igual? No. Ella manifestaba hermosas cualidades que la hacían mucho más que una cara bonita. Ahora, algo muy particular en esta historia, según revela Esther 2, del 10 al 11, que ella no pudo o le fue encomendada no revelar su origen. Imagínense un concurso de belleza, a ver, ¿tú dónde vienes? No, pues, de tal país, y tú de tal país, de tal lugar. Y ella se reservó su origen por las causas que ya decía. En aquel tiempo los judíos eran rechazados. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo, su tío, su tutor, le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de las mujeres, de la casa de las mujeres, para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Obviamente él estaba en palacio supervisando cómo le iba a su hija adoptiva. Mardoqueo le había pedido que no revelara que era judía, pues sabía que entre la realeza persa había muchos prejuicios en contra de los judíos, porque de hecho eran pues un pueblo esclavizado, dominado y con costumbres para ellos raras. Así es que Esther actuó con prudencia y sabiduría, guardando su identidad. Ahora aquí viene el tiempo de preparación. Dice Esther 2, del 12 al 13, y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses, oigan bien, conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos. Esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces la doncella venía hacia el rey. Todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Era como una pasarela. Tenía que pasar finalmente bajo la supervisión del rey, quien decidiría con cuál de ellas se quedaría como esposa. Entonces, 12 meses de preparación, un concurso de belleza, bajo tratamientos de los más sofisticados, caros de la época, para embellecer a las mujeres. ¿Y cómo la ven? Ahora la pregunta es, ¿qué pasó o qué efectos pudo tener esto sobre esta mujer judía? Una mujer de valores, de principios. ¿Se le subiría a la cabeza todas estas atenciones? ¿Ustedes qué creen? Se requería un largo periodo de preparación y embellecimiento para estas mujeres antes de su presentación ante el rey. Es probable que los meses de los atavíos fueran usados también
para dar educación en cuanto a las costumbres de la corte, porque obviamente la ganadora iba a quedarse como reina y tenía que conocer toda clase de costumbres, ¿verdad? De la corte. A lo mejor los preparaban en historia, en escritura, en arte, era toda una academia para que las mujeres quedaran lo más preparadas posibles para convertirse en reinas. Cada virgen podía recibir lo que ella pedía. Implica que podía pedir, elegir joyas y adornos a fin de hacer la impresión más favorable delante del rey. Sin embargo, Esther no usó este privilegio, sino que tomó solamente lo que Hegai, el eunuco del rey, le dio. Hasta eso no fue exigente. Hubiera podido pedir lo que quisiera, ¿verdad? Un ajuar de joyas, de oro, de perlas, lo que querían. Pero esta mujer no era tan vanidosa. Y fue así como Esther finalmente se presentó ante el rey. Cuando por fin le llegó el turno de presentarse ante el rey, podía haber elegido cualquier adorno que deseara para realizar su atractivo o su presentación ante el rey, pero modesta como ella era, se arregló únicamente con lo que le ofreció el eunuco Hegai. Esto dice Esther 2:15. Usted no pidió más. Tal vez razonó que para ganarse el corazón del monarca no bastaría con ser bella, sino que sería mucho más importante las cualidades como la humildad y la modestia que tanto escaseaba en la corte. Y esto nos lleva a pensar, ¿verdad? El día de hoy los estándares de belleza, pues son muy diversos. Hoy en día, entre más se pongan encima las mujeres, se cuelguen y todo, parece que las va a hacer lucir más hermosas. Pero también hay una hermosura natural. Y esta es la que más destacó a esta mujer y sobre todo sus cualidades. ¿Cómo la ven? Así es que ella no entró con toda clase de adornos, sino obviamente con los adornos de cualidades más profundas. Y fue así como dice Esther 2:17. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Ella fue la que ganó el concurso. Y fíjense, la amó más, la admiró más, se ganó el corazón del rey más que todas las otras mujeres. Y también había mujeres hermosas, pero ahí está el plan de Dios. Y así fue como esta humilde joven judía se convirtió en la nueva reina de Persia, la esposa del emperador más poderoso de la época, y dio un brinco de ser una mujer huérfana y judía a convertirse en reina. ¿Qué cambio tan grande fue para esta mujer? Ahora la pregunta sigue siendo, ¿cómo se iba a adaptar a su nueva vida? Se le subió a la cabeza recibir el cetro de reina y tantas atenciones. No era fácil, ¿eh? Cualquier persona puede perder el piso de pasar de un estado radical a otro, encumbrada. Ahora es la reina, tiene autoridad, tiene todo lo que quiere. Pero vamos a ver si pudo más toda esta clase de poder terrenal o sus valores y convicciones. Y aquí es donde en la historia bíblica empieza a aparecer las primeras amenazas. Y aquí vamos a entender el por qué esta historia tan pareciera una historia de cuento de hadas, pero fue real. Con el tiempo, un hombre llamado Amán comenzó a adquirir prominencia en la corte. El rey Asuero lo nombró primer ministro, convirtiéndolo en su principal consejero, y ordenó que todos se inclinaran ante él. Primer ministro era el segundo después del rey. Y aunque Mardoqueo era leal al rey, consideraba que obedecer ese mandato sería una falta de respeto a Dios. Acuérdense, el judío no se va a inclinar para adorar a nadie, pues. Así sea un rey, sea un funcionario, porque ellos saben que el único que merece adoración en ese sentido es Dios. Y sabía que Amán era además un agagita, lo que indica que era descendiente del rey Agag. ¿Y quién era este rey según la Biblia? El rey
amalecita o amalequita, una de los grupos que fueron ejecutados por el profeta Samuel. Y siempre tuvieron cierta controversia con el pueblo de Israel, el rey Agag. De ahí provenía este hombre llamado Amán. O sea, traía un trasfondo de un pueblo antagónico, enemigo del pueblo judío. Ahora vean, aquí destaca la firmeza de Mardoqueo. Los amalequitas habían actuado con tanta maldad que se habían hecho enemigos de Yahweh y su pueblo, el pueblo judío, por lo que terminaron siendo una nación condenada por Dios. Y esto usted lo va a encontrar en Deuteronomio 25:19. El Señor condenó a los amalecitas o amalequitas. Y la pregunta es, ¿acaso iba a arrodillarse un judío fiel ante una amalequita o una amalecita? Mardoqueo jamás lo haría. Su actitud nos recuerda la fe de creyentes fieles a Dios que aún a riesgo de su vida, se recuerda lo que dice Hechos 5:29, cuando a los seguidores de Yeshua, los discípulos, les prohibieron predicar en su nombre. Ellos dijeron esta frase: tenemos que obedecer a Dios como gobernante antes que a los hombres. Y esa es la convicción de los judíos, ¿eh? Esa es la convicción de los judíos fieles. Es primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Así es de que ahí vemos el ejemplo. La orden fue, todos van a postrarse ante Amán, y el único que se mantuvo ahí sentado fue Mardoqueo. Él dijo, yo no me arrodillo ante nadie, menos ante un amalequita como este. Y ahí se metió en un gran problema. Ante la negativa de Mardoqueo de rendirle honores a Amán, este se puso tan furioso que maquinó un plan para acabar no solo con Mardoqueo, sino con todos sus compatriotas judíos. Y aquí viene una amenaza contra los judíos. Y su plan fue primero acudir al rey Asuero, le habló mal de los judíos, los presentó como un pueblo insignificante, pero rebelde y muy peligroso. Finalmente, fíjense, se ofreció a donar una enorme cantidad de dinero al Tesoro Real para cubrir los gastos de exterminio de todos los judíos del imperio. ¿A quién se parece este personaje en el siglo pasado? Exterminar a los judíos fue su plan. Hitler. Literalmente un Hitler. Y el rey le entregó su anillo para sellar la orden de exterminio. Estuvo de acuerdo, porque lo convenció. Logró convencer al rey que eran una plaga que deberían de terminar con ellos. Y el rey autorizó. Y ahí vemos capítulo 3, en adelante del libro de Esther, se dio un edicto de parte del rey, obviamente impulsado por Amán, para exterminar a todos los judíos del imperio. Y ahí viene la orden de exterminio. Los mensajeros recorrieron el imperio proclamando el decreto, que era una sentencia de muerte para el pueblo judío. La noticia causó gran conmoción entre todos los judíos del imperio, imagínense. Al oír las terribles noticias, Mardoqueo no pudo evitar pensar en su pueblo y en sus amigos que vivían en Susa. En señal de tristeza, hizo duelo y fue por la ciudad lamentándose a voz en cuello. Amán, por el contrario, se sentó a beber vino con el rey, sin importarle lo más mínimo el sufrimiento que les estaba causando a los judíos en todo el imperio. La orden estaba dada. Se hizo un sorteo para determinar en cuántos días les darían de vida a los judíos y tenían que ser exterminados por orden real. Qué tremenda prueba, ¿no? Y aquí vemos cómo esto que pasó durante la Segunda Guerra Mundial, en la época del Holocausto, no ha sido la única vez que los judíos han tenido consigna de muerte. Ya están acostumbrados a ser perseguidos, pero siempre hay detrás de todo un gran propósito. Y vean, ¿cuál fue la actitud de Mardoqueo? Mardoqueo sabía que no debía quedarse de brazos cruzados. Él era un oficial en el palacio. ¿Pero qué podía hacer?
Si era una orden del primer ministro, ¿cómo iba él a refutar al primer ministro o convencer al rey? Y fue ahí donde está la clave de esta historia. ¿Quién más estaba en el palacio muy cerca del rey? Pues Esther. Y ella se dio cuenta del duelo, ¿verdad? Ellos se ponían un saco de cilicio, no se bañaban, se echaban cenizas sobre la cabeza en señal de duelo, y eran tiempos de ayuno, de oración. Y Esther desde el palacio, para animar a su tutor, le envió unas vestiduras, pero él se negó a aceptarlas. Al final llegó a entender algo que probablemente llevaba tiempo preguntándose: la razón por la que Dios había permitido que su querida prima, que él creó como hija, llegara al palacio y se casara con un rey pagano. Porque vean, alguien diría, bueno, Mardoqueo feliz de que ella fuera reina, pero se estaba casando con un rey pagano. O sea, dentro de la costumbre judía no era una cosa extraordinaria. Sí era el rey, pero no era un hombre que servía a Dios. Pero él siempre se preguntó por qué tuvo que pasar esto, y aquí estaba la respuesta. Sin perder un instante, le envió a Esther un mensaje urgente diciéndole que debía acudir ante la presencia del rey Asuero y suplicarle por el propio pueblo de ella. Ahora sí le dijo, esta es la oportunidad de que reveles tu origen e intercedas por todo el pueblo. Porque si el rey se da cuenta que tú también eres judía, tú también estás bajo el edicto de condena de muerte. ¿Qué iba a poder hacer Esther para contravenir este decreto que ya había sido autorizado? Vean, aquí empezó la historia de sobrevivencia. Esther tuvo que ponerse en un riesgo inminente. Cuando la reina recibió el mensaje, el corazón le dio un vuelco. Se enfrentaba a la mayor prueba de fe de toda su vida y sintió miedo. La pregunta, ¿a qué se debían sus temores si era reina? Bueno, la ley persa ordenaba la ejecución de cualquier persona que se presentara ante el rey sin ser convocado. Cuando alguien no seguía esta regla, su única esperanza era que el monarca extendiera su cetro de oro para perdonarlo. Y la pregunta es, ¿pero podría Esther esperar que Asuero tuviera clemencia de ella? Y para colmo, hacía ya 30 días que no había invitado a Esther a verlo. Tenía un mes de no ver al rey. Y la pregunta, el caprichoso monarca que podía tener esposas cada día si lo quería, habría pedido o habría perdido el interés en ella. Tenía un mes de no verla. Entonces era riesgoso. En una época donde las reinas quizás estaban poco tiempo a placer del rey. Y ahí fue donde ella tuvo que tomar una decisión importante. Se puso a prueba su fe. Mardoqueo respondió con firmeza para fortalecer la fe de su prima. Le aseguró que Dios libraría a los judíos del ataque, ya sea valiéndose de ella o de cualquier otro medio. Y le aclaró que si se negaba a actuar, difícilmente podría salvarse cuando la persecución se hiciera más intensa. Mardoqueo demostró que confiaba en un Dios que siempre cumple sus promesas y que nunca pues falta a ellas. Y aquí viene cuánta fe y confianza en Dios demostró Mardoqueo a pesar de la sentencia de muerte. Ahora aquí la pregunta es, ¿podría decirse lo mismo de nosotros? Si estuviéramos ante una situación así de persecución, ¿actuaríamos con la firmeza sabiendo que Dios de alguna manera va a obrar para salvarnos? O si nos falla la fe, bueno, Mardoqueo ya estaría comprando boletos para irse, ¿no? Pues sí, dijera, pues si estoy en palacio, pues soy el primero que me di cuenta de este edicto y vámonos hasta el último de la tierra y que no me encuentren. Pero él dijo, aquí me voy a quedar y aquí voy a luchar. O salvamos la vida o aquí nos morimos en la raya, como dice. Así es de que este hombre se puso firme ante esta situación complicada. Y miren, es aquí donde el milagro, más allá de lo que ocurrió, fue cómo Esther pasó
del miedo a la fe. ¿Cómo pudo superar el miedo? Esther comprendió que había llegado el momento de actuar. O se hacía algo, o ya todo estaba determinado para una masacre. Y le pidió a Mardoqueo, fíjense, que todos los judíos se unieran a ella en un ayuno de 3 días. Se puso en ayuno 3 días, en oración, pidió a todos los judíos del reino, dijo Mardoqueo, este es el momento. O nos humillamos y buscamos de Dios y que Él decida nuestra suerte. Y ahí demostró su extraordinaria fe y valentía al pronunciar las palabras que hasta el día de hoy siguen resonando en la escritura. Ella dijo, vean ustedes Esther 4 del 15 al 17, si tengo que perecer, que perezca. O sea, ella dijo, vamos con todo. Si nos va bien, estamos en las manos de Dios y si me va a tocar, aquí estoy. Esa es una gran determinación. Y durante aquellos 3 días, sin duda, oró con más fervor que nunca. Cuando al final llegó la hora, se vistió con sus mejores galas. Tenía un mes de no ver al rey, con la intención de agradar al rey, y salió de sus aposentos. Con el respaldo de la oración, del ayuno de 3 días de todos los judíos, se presentó ante el rey. Esther ahora se dirige a la presencia del rey y quiero que vean cómo pudo haber sido ese momento. De camino con el corazón en un puño, porque ella sabía lo que se arriesgaba. Le ora a Dios una y otra vez, desde que va desde los aposentos hasta el palacio donde está el rey. Desde ahí pudo ver a Asuero con el rostro acicalado al estilo persa. ¿Cuánto tardó el rey en darse cuenta de que ella estaba ahí? No lo sabemos, pero seguro que a Esther debió parecerle toda una eternidad el camino hasta estar frente al rey, porque no sabía cómo iba a actuar. Cuando al final la ve, se sorprende, pero enseguida relaja la mirada y le extiende el cetro de oro, señal de que le perdonaban la vida. Ahí demostró el gran valor Esther, y finalmente, al conseguir que el rey le conceda una audiencia, esta fiel mujer estuvo dispuesta a arriesgar la vida para proteger a su pueblo. Esa clase de amor sacrificado requiere ser valiente, como lo fue Esther, pero este fue solo el principio de su historia, o sea, no todo terminó ahí. ¿Cómo se las arreglaría Esther, fíjense bien, para convencer a Asuero de que su consejero, su primer ministro, Amán, no era más que un vil conspirador? ¿Y cómo lograría esta mujer salvarle la vida a los judíos? Probablemente yo hubiera dicho, sabes que yo soy judía, haz una excepción conmigo. Eso es la mejor. Pero ella no iba para salvar el pellejo propio, sino a toda la nación. Ella dijo, o nos salvamos todos o nos morimos todos. Y ese era el gran reto. Ella tal vez hubiera podido salvarse, pero ella no se conformaría con eso. El reto era salvar a todo el pueblo de esta injusticia, de esta trama que este hombre hitleriano, llamaríamos, ¿no? Amán, se había propuesto. Ahora, ¿cuál fue el plan de Esther? Esther se valió de su recibimiento favorable para asegurarse la buena voluntad del rey, y lo primero que hizo fue ofrecer un gran banquete, donde estaría Amán, el rey, y todos los más importantes de la corte. El repentino deseo del rey, porque dice la escritura que entre esas 2 noches, porque hizo 2 banquetes, el rey tuvo el deseo, la curiosidad, como usted le llame, de que le leyeran los anales históricos, porque ahí había un registro de cada rey desde que entraba hasta que salía, de lo que habían hecho los más cercanos, las leyes que se habían concretado. Y en ese día que le leyeron los anales de la historia del reino, obviamente esto movido por el Señor, se dio cuenta de algo importante. Pero miren, el ayuno y la fidelidad de Esther y de todo el pueblo dieron resultados. Con la fuerte posición que ocupaba Amán como el primer ministro ante el rey, acusarlo de una conspiración directa de parte de Esther simplemente podía ser rechazada.
porque en aquel tiempo incluso el testimonio de las mujeres no era tan tomado en cuenta. Por eso es que el rey tuvo informes de lo que había ocurrido antes, y ahorita les voy a decir qué fue. Y ahí todo fue concretándose, coincidiendo de la manera milagrosa que Dios movió todo para que esto resultara. Ahora, mientras Amán preparaba una horca en su casa para colgar a Mardoqueo, a quien lo tenía atravesado, porque era el único de todos los miembros de la corte que no le rendía pleitesía. El rey se enteraba de cómo Mardoqueo tiempo atrás había denunciado una conspiración en su contra, la cual no había sido reconocida. Mardoqueo, estando en el palacio, se dio cuenta que 2 de los eunucos del rey pretendieron asesinarlo. Y Mardoqueo lo denuncia y le salva la vida al rey, cosa que nunca le reconocieron. Y en esos días él se da cuenta que Mardoqueo le había salvado la vida. Y aquí es donde le pongo, resulta irónico que en ese momento en que el rey, mientras Amán pensaba colgar a Mardoqueo, el rey Amán se da cuenta que Mardoqueo le salvó la vida. Y estando ahí en el banquete, le hace una pregunta a Amán y le dice, ¿qué se le puede hacer al hombre cuya honra desea el rey? Si yo quisiera honrar a un hombre de mi reino, ¿qué aconsejas que se le haga? Y fue donde Amán dijo, se me hace que ese soy yo. ¿Quién más que el primer ministro puede ser elogiado y galardonado? No, dijo, pues, lo mínimo es que se escoja el caballo del rey y se le haga pasear por toda la capital con una vestimenta especial y se proclame que todos le rindan pleitesía a este hombre cuyo el rey desea honrar. Y él le dio la idea, que le hagan un reconocimiento público. Y después el rey le dice, me gusta tu idea. Pues mira, Mardoqueo es el personaje que quiero honrar. Toma tú mismo mi caballo y haz lo que has dicho. Ponle una vestidura y paséalo por todo el reino, proclamando que es un hombre a quien yo quiero honrar. Tómala. ¿Cómo le fue? Así es de que ahí vemos cómo Amán sufre la gran humillación de su vida. Su tan odiado enemigo Mardoqueo. Bueno, Mardoqueo no le había hecho nada, simplemente ser judío y no arrodillarse frente a él. Y así fue como Amán sufrió la frustración y la humillación de hacer para Mardoqueo toda clase de honra que él esperaba para sí mismo. Y ahí lo vemos, vean, paseándolo por toda la capital sobre el caballo real y con vestimentas reales para que fuera honrado. Qué enfadado debe de haber ido, ¿no? Caminando él mismo y llevando a Mardoqueo en el caballo. Y además no tuvo oportunidad de llevar a cabo su malvado plan de ahorcarlo. Su esposa misma le advirtió que si se metía con los judíos, podrían revertírsele los planes. Pero bueno, él siguió con su plan, consumar el exterminio de los judíos. Y fue aquí donde llega lo más importante. En pleno banquete, estando ya ebrios todos, Esther denuncia literalmente el injusto plan de exterminio de su pueblo frente al rey. Y dice la Biblia que él pide saber quién tuvo ese malvado plan y sale, dice la Biblia, al patio para informarse si era cierto lo que la reina estaba diciendo, que Amán tenía un plan de exterminio especialmente, porque él lo autorizó, pero muchas veces los reyes autorizaban con la confianza las cosas, pero él no estuvo tan del todo informado. Y mientras él sale a informarse si era cierto que tenía este plan ya de exterminio, dice la Biblia que Amán en su desesperación se acercó a la reina para convencerla y decirle, por favor, no me haga esto. Y en un intento desesperado se puso tan nervioso
No sé si se tropieza, pero se cayó encima del diván donde estaba la reina. En aquel tiempo, ¿verdad? Cenaban no sobre sillas, sino al ras del piso, con mesas pequeñas, pero había divanes, había almohadones, y el espacio de la reina era especial. Entonces él se acercó a convencerla y casi casi se va encima de la reina en el momento que el rey entra y le dice, y ahora hasta quieres violar a la reina ante mi presencia, y tómala. Eso provocó la ira del rey e inmediatamente lo manda a apresar. Y uno de los oficiales le dice, por cierto, queremos decirle, rey, que Amán tiene una horca que había preparado él. Y dijo, bueno, en esa misma horca lo van a ejecutar. Y ahí llevaron a Amán cayendo en su propia trampa. De otra manera, el Señor le volteó todas las cosas en contra por las intenciones de exterminio contra su pueblo. Pero vean cómo esta historia se convierte en algo milagroso como respuesta a la oración de toda una nación durante 3 días en ayuno para poder sobrevivir ante esta orden de exterminio. Y es así como el pueblo se salva. La tarea de salvar a todos los judíos del reino fue complicada, porque habiendo ya un edicto que se había emitido en el nombre del rey para exterminio, no podía revocarse. Así es de que, ¿qué tuvieron que hacer? Tuvieron que establecer un medio para dar a los judíos la autoridad para luchar por sus propias vidas y defenderse de quienes trataran de obedecer el primer edicto de muerte. O sea, en pocas palabras, no podían decirse, se elimina el primer edicto. Dijeron simplemente, todos los judíos tienen derecho de defenderse si alguien les quiere hacer daño. Pero hubo aquí un fenómeno, yo le pongo psicológico, de conversión, porque al darse cuenta que ahora la reina era judía y que estaba ahora agraciada, y Mardoqueo pasó a ser el primer ministro del reino en lugar de Amán, pues ¿quién se iba a meter con los judíos? Al contrario, dijeron, no, señores judíos, pues nuestros respetos, a los halagamos por sus costumbres, sus tradiciones, y muchos se hicieron del lado de los judíos como una conversión a conveniencia, sabemos, al judaísmo. Al ver el poder creciente, los judíos pasaron de ser perseguidos a tener una representación en el palacio con la reina y el primer ministro Mardoqueo. Les cambió radicalmente la historia. Ahora miren, de ahí en conclusión de esta historia surge la llamada fiesta de Purim. ¿Algunos de ustedes la habían escuchado? Purim significa echar suertes. Y fue el procedimiento usado por Amán para exterminar a los judíos. Echó suertes para ver qué día se iba a llevar a cabo la destrucción de los judíos. Sin embargo, como esta fecha tuvo un plazo más largo, luego esa fecha se convirtió en un día de celebración. Entonces, la suerte de exterminio se convirtió en una suerte de sobrevivencia, porque esa fecha había caído en tiempo más lejano, lo que permitió a Esther y a Mardoqueo salvar al pueblo de la manera que ya lo mencionamos. Y para celebrar esta gran ocasión de liberación, los judíos establecieron un festival que se conmemora hasta el día de hoy. Por cierto, en estas fechas que vienen, entre febrero y marzo, es la fiesta de Purim, una fiesta de liberación nacional en la época de Esther y Mardoqueo. Ahora, un escritor judío de nuestro tiempo describe así la celebración, porque alguien dirá, ¿qué se hace en esta fiesta? Usted puede ver en internet lo que se hace. Actualmente, esta fiesta se ha llenado de muchas tradiciones. Purim es lo más parecido que tiene el judaísmo a una fiesta popular o lo que llamamos un carnaval. Eso es. Es otra celebración de luna llena, se lleva a cabo durante la luna llena y coincide con el 14 del mes de Adar. Son meses hebreos, generalmente entre febrero y marzo. Ahora va a caer en marzo, creo que a mediados de marzo,
cae la fiesta de Purim. Creo que el 16, no sé, no estoy seguro. El origen de la celebración está pues en el libro de Esther y la ocasión naturalmente es la famosa liberación de los judíos persas de su opresor hitleriano llamado Amán. Y en esa celebración Amán literalmente lo dramatizan como el demonio. Y celebran como todo el mundo condena a Amán. Finalmente en su destrucción se le volteó la condena a él y los judíos festejan la liberación milagrosa. Sí, va a ser el 16 de febrero. Ok, bueno, pasó ya entonces, en este mes. No estaba seguro si era febrero o marzo. La fiesta de Purim. Y es una fiesta nacionalista. Ahora, el día anterior a Purim, de las costumbres ya actuales, y ahí pongo unas fotos, ¿verdad? Porque los niños tienen un papel muy importante. Se recuerda el ayuno de Esther y se ayuna desde la salida del sol hasta el ocaso. Es un día de ayuno. El día anterior de Purim se ayuna. A la puesta del sol, la sinagoga se llena, porque los judíos van a celebrar, es una fiesta religiosa. La marcada diferencia entre esta celebración y las demás del año judío está en el número de niños que participan. Purim es llamada la noche de los niños en la casa del Señor, porque ellos, es como una historia para ellos de cómo su pueblo sobrevivió a esta eminente amenaza. Portan banderas, matracas para hacer ruido. Y después de las oraciones vespertinas comienza la lectura del libro de Esther. Lo leen todo. Y ahí vemos abajo, vean cómo el rabino está guiando a los niños a la lectura del libro de Esther. Con bastante solemnidad, con la bendición acostumbrada y el canto de los primeros versículos, con música especial para esta festividad. Entonces los niños se visten, ¿cómo llamamos? Se disfrazan, obviamente hacen representaciones, hacen peregrinaciones, un carnaval, pero termina en la sinagoga con la lectura del libro de Esther, con cantos, con oraciones, con ayunos empieza, y es recordar la historia de sobrevivencia. Este fue quizás uno de los primeros holocaustos, llamaríamos hoy, de la época antigua. Ahora, en conclusión, ¿por qué los judíos se quedaron en Babilonia? Algo que siempre nos hemos preguntado, ¿por qué después de que los 70 años en Babilonia se cumplieron y que acabó el dominio de Babilonia después de los persas, ¿por qué los judíos no regresaron de inmediato a su tierra? Bueno, tener a Mardoqueo cerca del rey ciertamente aliviaba de mucha opresión a los judíos y les daba un lugar favorable en el imperio. O sea, tenían al primer ministro, al menos en la época del imperio persa, y este buen trato pudo haber sido la razón por la que la mayoría de los judíos prefirieron quedarse en Babilonia o en Susa, en este caso la capital de Persia, en lugar de retornar a Judea cuando surgió la oportunidad después de los 70 años de cautiverio. Por eso, porque tuvieron gran influencia. Pasaron a ser un pueblo perseguido, un pueblo en el poder. Esto nos lo explica, pero vean, concluyo con dos cosas. El ejemplo de Mardoqueo. ¿Qué podemos aprender de Mardoqueo? La situación de Mardoqueo se asemeja en algunas maneras a la de los modernos seguidores del Mesías. Para Mardoqueo, Babilonia o Persa, en este caso, era una realidad física. Era la capital de un imperio, pero no un imperio apegado a la ley de Dios. Una ciudad pagana. Y él se veía obligado a actuar en medio de una sociedad extranjera como parte de ser funcionario de un imperio pagano extranjero. Y obviamente él era un extranjero, no solo porque era de otro país, sino porque todas sus costumbres y creencias eran contrarias a lo que en el imperio persa y primero babilonio se creía. Hoy en día Babilonia o Persia para nosotros representa el mundo, una realidad espiritual en la que todos vivimos. No estamos viviendo en un reino dominado por Dios,
sino en cada ciudad donde nosotros nos desenvolvemos, las leyes, las costumbres, las creencias, la influencia espiritual, los valores son contra de lo que nosotros creemos. Amén. Así vivió Mardoqueo en Persia. De manera que las normas del mundo moderno siguen siendo extrañas para nosotros, a los valores defendidos por las escrituras que nosotros creemos, y el cometido está en mantener intactos los valores que hemos creído, a la vez que encontramos formas, tal como lo hizo Mardoqueo, de ser útil a la sociedad y a Dios. Mardoqueo no renunció a sus valores espirituales, a pesar de que llegó a ser el principal ministro del rey. Él pudo haberse inclinado ante Amán para no haberle caído gordo y haber quedado amenazado de muerte. Pero él prefirió mantener sus valores, a pesar de que llegó a ser un funcionario. Entonces, esto aplica el día de hoy para quien quiera que aspira a un cargo, a una responsabilidad, no perder los valores. Ese es el primer ejemplo de fe de Mardoqueo, un judío en tierra extraña. ¿Y qué decir de Esther? Con esto termino. Vean el pasaje que iniciamos. Capítulo 4, verso 14 de Esther dice: ¿has venido tú para esta hora acá al palacio? Y hay que recordar, Esther significa estrella en la lengua persa. Hadasha fue su nombre hebreo. ¿Cuán apropiado fue el título para una mujer que pudo haber estado presente cuando, según Job 38:7, dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Era la corte celestial. A lo mejor ahí estaba esta estrellita, Esther. Aunque el texto no menciona un llamamiento previo de Esther o una profecía de que ella iba a ser alguien importante, la pregunta de Mardoqueo a ella fue: ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? O sea, él le cuestionó: ¿no será que por algo llegaste aquí? Dios te permitió escalar para ser tú el instrumento para salvar a toda una nación. ¿Cómo ven? Las cosas a veces no pasan nada más porque sí. Y deberíamos de evaluar si la posición, el lugar, el momento de la historia en que vivimos, ¿no será porque Dios tiene un plan? Esa es la pregunta. Porque esto sugiere que ella vino al mundo para salvar a su pueblo en un momento crucial de la historia, donde alguien tenía que hacerlo. Y Dios la preparó desde que murieron sus padres, se quedó al cuidado de su tío, de que vino el concurso de belleza, primero el desacato de Basti, y todo el proceso que hemos seguido fue no casual, no fue la suerte, era parte del designio divino para este momento especial. Y aquí la pregunta es entonces, ¿y qué de nosotros? Creamos o no que toda persona viene a este mundo con un propósito definido por el Creador. Es posible que nuestro llamamiento no sea el de salvar a una nación como Esther, ni el de guiarla como primer ministro que fue Mardoqueo, pero hay una cosa que es cierta: tú estás aquí no por casualidad, sino por designio divino. Si lo quieres, tienes un papel que desempeñar en el establecimiento del reino, el cual finalmente dará esplendor al reino de Sión, como se le llama al reino de David, que va a venir a establecer ¿quién? Nuestro Mesías Yeshua. Y para ese tiempo se están preparando todas las condiciones. Así de que la pregunta es: ¿y qué papel vamos a llevar nosotros dentro del establecimiento del reino del Señor en este tiempo final? Pensar en Esther es como decir, bueno, pues fue una reina y qué padre le fue y estuvo en el palacio y disfrutó de todo, pero todo hubo un ¿por qué? Así es de que pensemos en nosotros, nuestros hijos, lo que ellos podrán hacer, lo que cada creyente podemos decidir, no es casual, sino todo tiene un propósito dentro de los planes
y de los designios eternos de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie. Quiero terminar esta reflexión, quizás para aquellos que ya conocían la historia de Esther, les resulte algo, un repaso. Para aquellos que no la conocían, puede ser una historia poco creíble, una historia de, ahora sí que de cuento de Disney, de hadas, ¿verdad? La princesita, la mujer humilde que llega a convertirse en princesa y en reina, pues ahí está en la Biblia. Esta historia fue real, pero más allá de la ficción y de la magia y de toda esta situación, hay principios reales. Una mujer que fue preparada por Dios sin saberlo y que tuvo que pasar de la orfandad a llegar a convertirse en una reina con el propósito de salvar a todo su pueblo. Fíjense, y sobre todo de exponerse ella misma en una historia de fe y de sobrevivencia para ser usada por Dios en un momento especial. Amén. Así es de que quiero que el día de hoy oremos y demos gracias al Señor porque hay muchas amenazas, hermanos, que se van a venir en los tiempos finales en contra del pueblo de Dios. ¿Sabían? Ustedes lo saben. Para aquellos que han anunciado que el pueblo del Señor vamos a ser levantados en los aires para irnos antes de que aquí empiece a empeorarse las condiciones, no es así. Lo cierto es que el pueblo va a pasar en parte por tribulación, por persecución, por tiempos de amenaza, de exterminio, a causa de la fe. Porque esto fue el motivo por qué persiguieron el tiempo de Esther a los judíos, porque no podían tolerar los enemigos de la fe que ellos guardaran los mandamientos. Y así dice la Escritura, que la persecución va a ser para aquellos que guardan el testimonio de Yeshua y guardan los mandamientos. Y los que estamos en ese propósito, vienen tiempos peligrosos, pero no sabemos cómo el Señor va a obrar para hacer que su voluntad se cumpla y hay que estar preparados. Amén. Además, que es una historia que recién se acaba de celebrar, la fiesta de Purim, y nosotros también nos apoyemos en ella para saber que el Señor está al cuidado de su pueblo. Amén. El Señor tiene cuidado de aquellos que le aman, y sea lo que pase, aun cuando haya enemigos como Amán, pues nuestra vida está en sus manos. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.